Muy bien, vamos a iniciar la clase del día de hoy y vamos a empezar analizando desde lo que viene siendo el punto número 45, que viene en la página número 5. Es muy importante que nosotros recordemos que en los contratos individuales de trabajo debemos de poner cuáles son aquellas labores que de alguna manera la gente va a desempeñar, pero que nosotros preveamos en los contratos de trabajo que pueden haber tareas conexas o complementarias que puedan hacer las personas. En ocasiones las empresas, no digo que esté bien, no digo que esté mal, solamente digo que existe esta tendencia a poder poner como labores conexas o complementarias algunas labores que se pueden utilizar para disciplinar a los trabajadores. Por ejemplo, si tú de alguna manera tienes un cajero, tienes una persona que cobra dinero y de alguna manera opera dentro de un supermercado, podrías poner que en ocasiones se le podría poner a hacer tareas de limpieza a esa persona, inclusive lavar baños, trapear, barrer, etcétera, etcétera. No tan solo su lugar de trabajo, sino según lo vaya requiriendo el negocio. Esto se puede utilizar para poder disciplinar ante una actitud negativa del empleado, pues a esa persona, ¿no? En el punto número 46 vemos que de alguna manera si se hace un cambio de actividades es necesario notificar el cambio de circunstancias económicas a lo que viene siendo la autoridad laboral según lo especifica el artículo 57. Por ejemplo, yo tengo, no sé, a una persona que de alguna manera la tenía como, no sé, administrador dentro de mi empresa, ¿no? Pero resulta que se cierra la sucursal y resulta que de alguna manera esa persona va a cambiar de ser administrador a ser precisamente cajero y se le va a bajar lo que viene siendo su sueldo. Bueno, en esencia lo que se tiene que hacer es de alguna manera terminar esa relación de trabajo contractual y pasar a una nueva relación. El tip aquí importante es que entre la baja y la alta deben de pasar algunos días para que esa pues recontratación no tenga que reconocerse la antigüedad. Entonces, lo primero que puedo hacer es el gerente que cerré la sucursal, pero quiero que ahora se venga de cajero, pues va a ganar menos. Entonces es importante que yo termine esa relación de trabajo, lo finiquite, le pague su antigüedad y le pague todo lo que le debo, para después de eso proceder a recontratarlo unos 3 días después y darlo de alta. Si pudiera hacerlo, por ejemplo, el día 28 de enero y darlo de alta hasta el 1 de febrero, es mejor que sea de un mes a otro, ¿no? Para que no se acarree esa antigüedad. Pero también existe un procedimiento que de alguna manera podría hacerse para efectos de decir, ¿saben qué? Vamos a cambiar de salario, vamos a modificar las prestaciones laborales. Anteriormente yo daba, no sé, 30 días de aguinaldo, pero la economía ya no me permite seguirlo dando. Bueno, voy a la autoridad de trabajo, justifico el por qué ya no lo puedo seguir dando ese tipo de prestaciones y se hace una modificación laboral. Muy bien, el punto número 47. Es muy importante saber que, pues de alguna manera, los días de descanso, pues los debemos de respetar y las jornadas laborales, pues deben de respetarse conforme a lo que marca la ley. Debemos de tratar de que las personas, pues los sábados en la tarde puedan estar reposando y que de alguna manera, pues ya sabemos que el domingo, pues es un día que usualmente se da de descanso, ¿no? En la ley federal del trabajo nos habla acerca de que existen varias jornadas. Ya hemos hablado de la jornada diurna, de la jornada nocturna y de la mixta. La ley federal del trabajo nos dice que una jornada diurna es de 8 horas, la nocturna es de 7 horas y de alguna manera la mixta sería de 7 horas y media. Y es importante que se nos dé media hora de descanso por lo menos, ¿verdad? Si en dado caso el punto 49, que es el artículo 64, nos dice que si no pueden de alguna manera salir de su lugar de trabajo para tener ese tiempo de descanso, entonces
esa media hora que se da por lo menos de descanso será computada dentro de lo que es la jornada laboral. O sea, por ejemplo, de alguna manera, si la persona no puede salir, entonces en vez de trabajar en la jornada diurna 8 horas, pues va a trabajar 7 horas y media, ¿no? Entonces va a salir a las 7 horas y media, ¿por qué? Porque de alguna manera, pues tenía esa media hora de descanso y así sucesivamente. Es importante saber que si de alguna manera existe la posibilidad de que exista un riesgo inminente o se haya producido un siniestro, ¿verdad? No hay por qué pagar las horas extras. Por ejemplo, la compañía, no sé, hubo un derrame de algún químico, ¿verdad? Y para limpiar ese derrame, para de alguna manera contener ese derrame, las personas especializadas de la compañía que tratan de seguridad industrial están trabajando 14 horas, 15 horas, bueno, esas horas extra no se le tienen por qué pagar. ¿Por qué? Porque existe un riesgo inminente o un siniestro dentro de la empresa, ¿no? Y la empresa pues de alguna manera no tiene por qué hacer ese pago. El número 51, el punto número 51 nos habla que la jornada se puede extender hasta 3 horas, ¿verdad? Y que de alguna manera la jornada extra, ¿no? La jornada extraordinaria se puede extender hasta 3 horas y que de alguna manera no puede ser más de 3 veces en una semana. Entonces, nos habla acerca de que el pago de horas extras van a ser de 9 horas, de menos de 9 horas van a ser al doble y más de 9 horas van a ser al triple de lo que cuesta la hora de trabajo, ¿no? El punto número 52 nos habla acerca de la importancia de saber que por cada 6 días de trabajo nos corresponde por lo menos un día de descanso. El punto número 53, que corresponde al artículo 70, nos dice que si la jornada tiene que ser continua, pues de alguna manera pueden pues cambiarse esos días para que de alguna forma se puedan disfrutar pues, pues no continuos, ¿no? Les voy a contar una historia, ya se las he contado varias veces, pero se les repito. Una persona que está en alta mar, que de alguna manera trabaja 21 días, ¿verdad? Que quiere decir que son alrededor de 3 semanas, pues genera 3 días de descanso, ¿no? Pero también genera horas extras. Entonces lo que nosotros hacíamos era que trabajaban 21 días, pero descansaban alrededor de 7 y se les pagaba como si les hubieran laborado totalmente, ¿no? Entonces, de alguna manera, trabajar 21 días genera alrededor de 4 días de descanso, ¿sí? Y los otros 3 se los dábamos por las horas extras que estaban trabajando, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pues esa era la manera en que nosotros resolvíamos lo que dice este precepto, ¿no? ¿Qué más? Ya sabemos que el artículo 71 nos habla de la prima vacacional, el cual es lo mínimo el 25% de lo que son las vacaciones. Ya sabemos que el artículo 72 nos habla acerca de que cuando una persona no dé servicio todos los días de la semana de trabajo, entonces hasta que cumpla 6 días va a poder de alguna manera estar teniendo lo que viene siendo su día de descanso y también se le va a pagar una parte proporcional, ¿verdad? De lo que está de alguna manera laborando. Dice el artículo 73, es el punto 56, los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si trabajan un día de descanso, se les tiene que pagar al triple, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere con un día de descanso? Se refiere a los días de descanso obligatorio, ¿no? Vamos a suponer que una persona descansa los domingos. Bueno, se le va a pagar su salario normal y una prima dominical. A lo que se refiere este artículo 73 es a los días de descanso obligatorio que vienen en lo que viene siendo el artículo 74, ¿verdad? ¿Cuáles son los días de descanso obligatorio? Pues ya lo sabemos. Son el tercer lunes de marzo en conmemoración al 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración al 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada 6 años por lo que es el cambio de gobierno, ¿verdad? Y el 25 de diciembre. Esos días son de descanso obligatorio.
¿sí? Es importante saber, ya lo hemos hablado, el tema de las vacaciones, viene el artículo 76, nos habla acerca de cómo se van a realizar las vacaciones, ya lo hemos hablado varias veces, pero en resumidas cuentas empezamos con 6 hasta llegar a 12 años, cada año se va a aumentar 2 días de descanso, ¿verdad? Y a partir del 12º año, pues ya de alguna manera se va a cambiar a que va a aumentar cada 5 años, ¿verdad? Ya han visto la tabla, ya se los he explicado. Muy bien. Es importante saber que todas las personas tienen derecho a vacaciones, inclusive aquellas que trabajan por temporada, ¿verdad? Es muy interesante ver que el artículo 78 nos habla acerca de que es importante tener por lo menos 6 días continuos de vacaciones, y la mayoría de las personas pues que tiene ese tipo de derechos, a veces por ignorancia, a veces por políticas de la empresa, pues no lo hacen, pero está mal, ¿verdad? Deben de darles por lo menos la oportunidad de tener un periodo vacacional de 6 días continuos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más les puedo decir? En México, según el artículo 83 y 85, que es el punto número 64, se puede pagar por unidad de tiempo, es decir, por hora, ¿verdad? Entonces, lo que se le paga a la persona durante el tiempo en que trabaja en su jornada laboral no debe de ser menor al salario mínimo. O sea, en otras palabras, una persona va a ir a trabajar una sola hora. Bueno, le tienes que pagar el salario mínimo. Una persona va a ir a trabajar, no sé, 3 horas. Bueno, en ese periodo de 3 horas no puede ganar menos del salario mínimo. Una persona va a trabajar 4 horas. Bueno, no puede ganar menos del salario mínimo. ¿Puede ganar más? Sí, pero no puede ganar menos. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que la hora del salario mínimo está a 122 pesos. Y vamos a suponer que esos 122 pesos significa que le puedo pagar, no sé, a 41 pesos la hora. Bueno, pues entonces si trabajó 3 horas, estoy cumpliendo porque le pagué 123. Entonces, en esa jornada de trabajo de 3 horas, yo le pagué únicamente 41 pesos. ¿Por qué? Porque de alguna manera cada hora la prorrateé a 41 pesos. Y juntas son un salario mínimo. Pero, por ejemplo, quiero que trabaje 5 horas, ¿verdad? Pues puedo pagarle el salario mínimo por esas 5 horas, pero nunca menos, ¿verdad? Muy bien. El aguinaldo, según el artículo 87, es el punto 66, lo tengo que pagar antes del 20 de diciembre. Eso es muy, pero muy importante, ¿verdad? Porque de otra forma, pues estoy fuera de los plazos y puedo ser multado, ¿sí? Dice el punto número 67 que tiene referencia al artículo 88. Dice que, pues ya lo hemos visto, ¿no? Que los plazos, de una manera para lo que son las personas que trabajan, eh, pues de manera física, de manera, pues manual, deben de fijarse en lo que viene siendo un pago semanal, ¿no? ¿Qué más? El salario base, según el artículo 89, se compone eh, cuando de alguna manera se perciben algún tipo de percepciones como lo son, no sé, eh, vales de despensa, gasolina, etcétera, etcétera, ¿no? Alguna prestación adicional, pues se suman esas prestaciones y se dividen, ¿no? Por ejemplo, si al año me dan a mí, no sé, ¿qué podría ser? Vales de despensa que superan el máximo permitido, ¿verdad? Por la ley. Entonces ese máximo, ese excedente del máximo permitido, pues va a computar en mi salario y se va a integrar, ¿verdad? ¿Qué más? Esto es muy, muy importante. El artículo 100 nos dice a nosotros, si no mal recuerdo, que solamente se nos van a poder hacer descuentos por cuestiones de pensiones alimenticias, por cuestiones de rentas, por ejemplo, si de alguna manera no sé, el empleador me está rentando algo, bueno, no tiene que ser mayor al 10% de mi salario, ¿verdad? Y pues los descuentos de Infonavit y Fonacot. ¿Se me pueden descontar errores? Sí, pero recuerda que no más de un mes de salario, ¿verdad?
¿Qué más? Es obvio que el salario se le tiene que dar directamente al trabajador y solamente pues si en dado caso de que esté imposibilitado para recibirlo, pues lo podrá recibir otra persona, ¿verdad? Puede depositarnos el patrón a través de una cuenta bancaria, solamente tenemos que aprobarlo, ¿verdad? Esto viene en el artículo 101. Es importante que los recibos que me den sean pues hechos a través de el sello digital de un CFDI para que puedan tener validez y que se pueda constatar de que están pagando los impuestos. Esto viene en el artículo 101.72, ¿verdad? No es posible ceder el salario en favor del patrón o terceras personas, ¿verdad? Pues para de alguna manera pagar algo más que sea Infonavit o lo que viene siendo Fonacot o pensiones alimenticias, ¿verdad? Es muy importante lo que dice el artículo 107, que no podemos ponerle multas a los trabajadores. O sea, por ejemplo, te voy a multar porque llegaste tarde y te voy a quitar 30 pesos. Eso no se puede hacer. Es imposible hacerlo. No puede haber ese tipo de multas, ¿verdad? Y el tip más importante que puedo dar al respecto es que si, por ejemplo, tú tienes una persona que está llegando tarde a trabajar, no la multes. El mejor castigo que puedes poner es decirle, mira, ¿sabes qué? Llegaste tarde, el día de hoy ya no te voy a recibir, no puedes trabajar, pero no te lo voy a pagar, vete a tu casa, no pasa nada, ¿verdad? Y obviamente, en vez de aplicarle una multa, simple y sencillamente lo que estás haciendo es no pagarle un día el salario, pero no prestó ese día el salario. Muy bien. Si tú, por ejemplo, dice el artículo 111 en el punto número 76, pides un préstamo a tu empresa, ese préstamo o esa deuda que tú estás contrayendo no puede generar intereses. Entonces es muy importante que sepan los patrones que si haya de alguna manera una deuda que contraiga el trabajador a través de un préstamo con el patrón, esa deuda no puede generar intereses, ¿verdad? ¿Qué más? Fíjense qué interesante. El artículo 112 nos dice que los salarios de los trabajadores no pueden ser embargados. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se ve en el punto número 78, nos dice que sí se puede embargar, pero hasta un 30% del excedente del salario que percibe el trabajador. Es decir, si el trabajador percibe, no sé, 6,000 pesos y el salario mínimo debe de andar ahorita como en 4,000, por ejemplo, al mes, lo que va a hacer el patrón es decir, bueno, sobre los 2,000 pesos del excedente del salario mínimo, le voy a descontar únicamente el 30% y básicamente lo que va a pasar es que le va a descontar únicamente 600 pesos de 6,000 pesos, ¿verdad? Entonces es muy importante que sepan que sí nos pueden embargar el salario según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero únicamente sobre el excedente del salario mínimo hasta en un 30%, ¿verdad? Es importante también saber, según el artículo 113, el punto 79, de que de alguna forma es diferente sobre cualquier otro crédito los salarios y las indemnizaciones que los trabajadores tienen. Por ejemplo, si Hacienda viene y quiere embargar, no sé, ¿se acuerdan que había una empresa que se llamaba BH? Quiere embargar a BH, pero están también tratando de trabar un embargo los trabajadores. Primero les van a permitir a los trabajadores cobrar que al SAT, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber que según el artículo 115 en el punto número 80, los beneficiarios de los trabajadores van a tener derecho a recibir lo que viene siendo los beneficios que el trabajador tenía durante su tiempo en vida. Esto quiere decir que es importante designar un beneficiario en el contrato de trabajo, ¿verdad? Y por último, el punto número 81, que se tiene referencia a lo que viene siendo el artículo 116, nos dice que está prohibido que en los centros de trabajo, ¿verdad? Pues existan casas de juego, de azar o bien bares, ¿verdad? Esta prohibición tiene un rango de 4 kilómetros, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que se pueda saber, o sea, de alguna manera, por ejemplo, en la Ford
no podría la Ford poner un establecimiento de bebidas embriagantes cerca de la Ford. Pero la pregunta es, ¿puede un Oxxo estar ahí? Pues sí, porque no está dentro del centro de trabajo, está fuera, pues, ¿verdad? Entonces es muy importante que sepamos que en los comedores, por ejemplo, pues no puede haber venta de alcohol, ¿verdad? Muy bien, pues nos quedamos en el punto 81 el día de hoy. Espero que les guste esta información y que podamos tener preguntas y que podamos leer exactamente pues lo que nos toca el día de hoy. Gracias.